Buenos días, bienvenido a la cátedra Alteraciones del Comportamiento y Dificultades del Aprendizaje. Una cátedra por demás hermosísima porque se trata de la ayuda del conocimiento para ayudar de la mejor manera posible a la población vulnerable como son los niños con dificultades de aprendizaje. Y que son dificultades que a la larga se pueden sobrepasar. O sea, los niños pueden alcanzar en muchas ocasiones los niveles esperados para el rendimiento académico y solo necesitan nuestro apoyo para poderlos canalizar. Sí, por favor se presentan los que estamos ahorita reunidos. Gladys. Hola, ¿cómo Hola. está? Bien. Gladys, ¿en qué trabajas? Soy profesora de preescolar. Chévere. Estefanía y Paolita. Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos Buenos días, días. Estefanía. Mi nombre es Estefanía. Estefanía. Ajá. Ajá. Soy psicólogo y educadora. Wow. Chévere, Estefanía. Bueno, usted tiene mucho que compartir con nosotros. ¿Y Paola? Buenos días, profe. Buenos Mi días. nombre es Sandra Paola Vera Miranda y yo soy psicóloga y pues me gradué hace poco, entonces pues actualmente no estoy trabajando, pero pues estoy haciendo la maestría. Chévere, Paola. Bueno, compañeras, entre psiquiatría y psicología, ustedes saben cómo manejamos prácticamente la misma terminología, ¿no? Esperamos a la parte de educación aportarles todo lo que requieran de nosotros para hacer un estupendo, un espectacular trabajo con los niños. Bien, estamos tres, poco a poco se nos irán uniendo. Yo tengo que avanzar porque tenemos 40 minutos para trabajar algunos aspectos. Buenos días. Buenos días, Jancy. ¿Cómo estás? No de que estaba aquí, pero no me había visto. Bien, Okay. chévere. ¿Trabajas Mi nombre es Yancy. Ajá. Soy educadora, pero actualmente trabajo en la parte administrativa en Dirección de Educación. Chévere. Ok, buenos días. Bueno, vamos a ver algunos aspectos de lo que es la unidad 1 y la unidad 2. En la unidad 1 nos vamos a empezar con la parte general, ¿verdad? Que es el aprendizaje, que es el proceso que vamos a hacer a través de las evaluaciones, de las experiencias, por medio del cual se adquieren los conocimientos, habilidades y destrezas. Y en relación a este aprendizaje es que aparecen las dificultades que se van a expresar a nivel de la escritura, de la lectura, del cálculo, y de allí es donde vamos a recibir los diferentes nombres. Estas dificultades del aprendizaje van a acompañarse de alteraciones en la conducta o de la interacción social en muchos casos, pero que no son en sí las dificultades del aprendizaje, porque por eso es que se dividen en las dificultades generales y específicas del aprendizaje. Las generales son las que tienen que ver con el entorno psicosocial, ¿sí? El entorno familiar, el entorno de la comunidad, la motivación, la desadaptación o adaptación escolar. Bueno, todos estos factores van a influir en el aprendizaje de manera externa. Y de interna, pues entonces serían la dislexia, que tiene que ver con la lectura, omisión o los cambios de letras al leer, la discalculia en el factor numérico y la disgrafia en la expresión de la escritura, y dentro de la disgrafia, por supuesto, la disortografía. Todo este material ustedes saben que está en la plataforma, ¿verdad? Bien, y con toda la bibliografía que fue revisada en las páginas de internet. Es más, les monté varios videos de YouTube que están espectaculares para comprender todo lo que es el material. El DSM-5, él insiste que nosotros tenemos que aplicar los conocimientos y la capacitación de esa persona, y que a pesar de esa capacitación y de esa intervención, si pasan 6 meses y el niño no ha superado, es cuando podemos hablar de una dificultad específica, claro, ¿no? Además, los criterios del DSM-5, que es lo que más manejamos psicólogos, los psicólogos y nosotros los psiquiatras, pues sí es el DSM-5, ¿no? Nos habla de que la afectación debe darse en varias áreas. El DSM-5 nos habla
estas alteraciones en el aprendizaje nos pueden dar afectaciones en varias áreas, a nivel escolar, laboral, en la vida cotidiana. Si una persona tiene, por ejemplo, discalculia, ¿cómo va a producirse los intercambios en los negocios? Si requiere sumar, restar, ¿verdad? Dividir. Denotan está por debajo de lo esperado en el nivel cronológico de los demás niños, y además que nos explican mejor por una discapacidad intelectual de acuerdo al DSM-5. Ustedes saben que en el CIE se sigue manteniendo el nombre de retardo mental, pero ya el DSM-5, como una edición nueva recién acaba de aparecer, pues ya le da el nombre de discapacidad intelectual para evitar la estigmatización, que no se deba a trastornos visuales o auditivos no corregidos, a otros trastornos mentales o neurológicos, como síndrome de Asperger, autismo. ¿Por qué no? Entonces le daríamos el nombre específico, no diríamos una dificultad del aprendizaje independiente, sino una dificultad dentro del otro trastorno. Adversidades psicosociales, a la falta del dominio del lenguaje académico, porque de pronto no se está dando la escolaridad como debiera ser. Y que estas dificultades, a su vez, llámese, por ejemplo, las dificultades de la lectura, tienen también sus divisiones, como en este caso, que si es carencial o disléxica, porque confunde o omite letras, si es bradiléxica o taquiléxica, si aumenta o disminuye en la cantidad de lectura, si es disrítmica, que no respeta, por ejemplo, los puntos, los signos de puntuación, si es nésica del niño que trata de memorizar para hacer que lee, o que trata de hacer que lee viendo los dibujos y entonces se inventa una historia. Arrastrada, que es la que, por ejemplo, traigo lo que me tuve en el párrafo anterior a toda la lectura, porque no logro hacer una comprensión global del texto. Y repetida cuando la persona para sí misma repite algunas letras. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces estas dificultades de aprendizaje se asocian con bajo rendimiento escolar, lo cual, si nosotros intervenimos, pudiera traducirse al contrario, en un muy alto rendimiento escolar. Que las alteraciones del comportamiento, que es otro de los temas de las dificultades del aprendizaje. Vimos dificultades internas de aspecto interno, vamos a ver las externas. Dentro de las externas, una es la dificultad del comportamiento, que se traducen en alteraciones para aprender, para comportarse con otros pares, de acuerdo a lo esperable para los otros pares, que da problemas de confianza y seguridad, porque baja la autoestima al no poder rendir y enfrentarse a situaciones tensas. Algunos de los trastornos del comportamiento, tenemos la ansiedad excesiva, y dentro de estas están las fobias, por ejemplo, la fobia escolar, la inhibición social, los niños tímidos, los trastornos fisiológicos, por ejemplo, los trastornos del sueño, que muchas veces no son trastornos del sueño, simplemente que el padre no está creando un buen hábito para dormir, porque deja que los niños estén con las comiquitas hasta las 10, 11, 12 de la noche, y se acuestan tarde. Por supuesto, una persona o un niño al otro día que no haya dormido las horas que necesita, no está en óptimas condiciones para adquirir todos los conocimientos que le están dando en el colegio. Los trastornos de eliminación, como la enuresis y la encopresis, que se pudieran hacer sus necesidades dentro del ámbito escolar. Los trastornos de la alimentación, un niño malnutrido no puede adquirir los conocimientos, no puede aprender, igual que una persona que sí lo está. Alteraciones motores como los TIC, problemas de socialización incorrecta, donde las normas no son adquiridas adecuadamente o hay modelos agresivos, sobre todo en el hogar. Y, por supuesto, la hiperactividad, que está dentro de también los trastornos motores. Hay dos trastornos del comportamiento que son especialmente de ayuda médica. Está el trastorno negativista desafiante, donde el niño mantiene un estado de ánimo irritable, airado, tiene una conducta argumentativa y desafiante con los adultos y con toda figura de autoridad, dentro de los cuales están, por supuesto, los docentes. Hay conductas de resentimiento, es el niño vengativo, el que va a cobrar todo el más mínimo daño que él perciba que le hacen, y que él se va a dividir, al igual que los demás trastornos, en leve, moderado, grave, de acuerdo a los entornos donde se manifieste. Igualmente, el trastorno disocial. Este es el niño que en la adultez, si no se trata, él va a ser la persona antisocial. Disocial, para
el DSM-4, al igual como se hablaba de retardo mental. Ya para el DSM-5 hablamos de discapacidad intelectual y en este caso hablamos de un trastorno de conducta. Esto con todos los fines de evitar el etiquetamiento de los niños y no marcarlos, como quien dice, para toda la vida a nivel social, porque también va a traer sus consecuencias. Entonces son los niños que son agresivos, que no tienen empatía, que son crueles con los animales, que destruyen propiedades, las ventanas de los vecinos, le prenden fuego, sin que sea la piromanía, ¿no? Porque la piromanía sería solamente esto, pero es que el trastorno se acompaña de todo lo demás. Niños caracterizados por el engaño, por el robo, por el incumplimiento grave de las normas, se fugan de la escuela, se fugan de la casa y que provocan, por supuesto, malestar en las diferentes áreas. Hay que especificar si es de inicio infantil o si es en adolescencia o no especificado y si es leve, moderado o grave y se acompaña de las emociones o no. Todos estos criterios se los coloqué en el material igualmente. Los factores que determinan estos problemas de comportamiento, los mismos factores que nos alteran la conducta, van a ser, o por lo menos lo que nos forman la conducta van a ser los que se van a traducir en trastornos. ¿Cómo se forma la conducta? Bueno, por causas internas y causas externas. Sabemos que a nivel interno tenemos un temperamento, todo eso es genético. Nosotros, de acuerdo a Hipócrates, nacemos con un temperamento flemático, colérico, melancólico, sanguíneo, y de acuerdo a esto vamos a tender a tener ciertas características, que en el ambiente vamos a formar el carácter, las otras características, para que unidas con el temperamento nos van a dar la personalidad. Ahora bien, este temperamento, junto con factores genéticos o daños cerebrales, como el traumatismo craneoencefálico, antecedentes familiares de trastorno negativista, o trastorno de la conducta, o trastorno de déficit de atención, porque se ha visto que tienen un factor común, todos ellos pues van sumando a la hora de nosotros tener un problema de comportamiento en un niño en un aula de clase. También tenemos que sumarle, por supuesto, las causas externas, que son todas estas condiciones ambientales y familiares que le son adversas al niño o que le son favorables, junto con las experiencias vitales que él tenga, bien sea experiencias gratificantes o experiencias traumáticas. Traumáticas incluyendo los diferentes tipos de maltrato, como el abuso sexual, las pérdidas afectivas, el desamparo, los factores nutricionales, por ejemplo, como los aditivos colorantes, etc. Todo esto se une y va a ser procesada la información junto con las motivaciones y las emociones para darle un tipo de conducta. Y ese tipo de conducta será favorable o desfavorable para el aprendizaje. ¿Cómo ayudar a los niños a canalizar la agresividad? Bueno, podemos hacerlo desde el punto de vista del docente o desde el punto de vista de los padres, y les dejaba algunas pautas para ello. Por ejemplo, si es el docente, separar el agresor de sus víctimas, como vamos a ver en el bullying, establecer normas desde el principio, utilizar señales no verbales, intervenir pronto, porque no es cosa solamente de niños, sino que tenemos que intervenir, y hay muchas técnicas pedagógicas, ustedes saben, por ejemplo, los juegos, para tratar de llevar al niño a los cuentos, para establecer las normas y los valores que nosotros queremos que ellos adquieran y que les favorezcan para su aprendizaje. Siempre hay que mantener una buena comunicación tanto con los padres como con los especialistas que estén tratando al niño. A través de los informes, el especialista le remite un informe de la evolución durante sus terapias y ustedes le remiten también un feedback al especialista de qué es lo que requieren o dónde necesitan que se enfatice más. Los padres, bueno, colocar los límites es parte de amar a un niño. No estamos haciendo lo adecuado si nosotros permitimos que el niño no conozca que en el mundo existen los no. Tratar de determinar qué desencadenó el comportamiento, no culpabilizar de inmediato al niño. Usar lo que usted sabe que el niño está de más mal humor cuando se levanta en las primeras horas del día o en la última hora del día, pues no exige del niño precisamente en esos momentos donde conoce que su temperamento no es el más adecuado.
Trate de ser modelo, trate de reencauzar sus conductas, trate de ayudarles a resolver conflictos. Por ejemplo, si un niño pequeño golpea a los demás cuando a alguien le toca su juguete, enséñale a decir, se dice no, o es mío, o después te lo presto, pero no golpees. Son maneras de poder canalizar un poco la conducta agresiva de los niños. El bullying, por supuesto, es la exposición que sufre el niño al daño físico o psicológico y de manera reiterada por otro de sus pares. El bullying puede ser físico, verbal, social, sexual, cyberbullying, y que las causas nosotros las vamos a dirigir sobre todo al agresor, a determinar qué es lo que está pasando con el agresor, que generalmente es un sujeto que tiene poca empatía. Ya vimos en los problemas de comportamiento, por ejemplo, los trastornos de conducta, que es un niño que probablemente viene de problemas sociales o familiares también, de una situación socioeconómica desfavorable, de haber sido víctima de bullying o haber visto cómo se le aplica el bullying a otras personas y entonces antes de que se le aplique a él, prefiere aplicarla primero a otro. Todo eso tenemos que explorar. Entonces, nosotros como padres o docentes tenemos que ver los síntomas o indicadores que tiene el niño, porque el niño usualmente no lo va a decir. Es lo último que va a decir. Él se calla, él empieza a tener problemas de memoria, dificultad en la concentración, atención y descenso en el rendimiento. Problemas emocionales como la depresión, ansiedad, irritabilidad, problemas somáticos, dolor de estómago, el dolor de cabeza, dificultades para dormir, empieza a aislarse, a no querer ir al colegio, conductas de huida, de evitación, llanto incontrolado, hasta llegar a la ideación suicida. ¿Cuántos niños no, por el ciberacoso, no han llegado a suicidarse? Entonces, nosotros tenemos que abordar estos problemas, no pensar, como veíamos también en el otro aparte, que estos son problemas de niños y que se van a resolver solos. No, tenemos que siempre intervenir en todos los casos y tenemos que prestar atención tanto a la víctima como al victimario. Entonces, para esta semana trabajamos la unidad 1 y en la siguiente semana, que en esta semana es donde se presenta la evaluación. Importante esa pregunta, importante. Aparece el contenido, pero tampoco aparece la evaluación. La evaluación, ok, déjenme hablar con los compañeros que me ayudan a montarlo en la plataforma y si no, de alguna manera lo resolvemos este fin de semana. Cada unidad tiene una evaluación. La evaluación es un caso clínico para las 3 primeras unidades. Ese caso clínico tiene 4, o sea, una pregunta que son 4 opciones. Ustedes escogen A, B, C o D y razonan la respuesta. El trabajo ha de presentarse en PDF porque la plataforma, si no es PDF, no me la deja leer. Y ha de ser en 2 cuartillas. A veces la gente se extiende más, no, vamos a hacerlo de 2. Las tareas se pueden presentar después de la fecha, o sea, tienen una fecha tope para cada actividad. Pero claro, en la medida en que yo me alejo de la fecha, pues la nota no se tasa igual, ¿verdad? Pero sepa que siempre van a tener oportunidades porque hay gente que se le presentan dificultades para presentar. Por ejemplo, que si la luz o se le dañó el aparato con el que trabajan, el laptop, la computadora, o alguien tuvo una enfermedad, entonces no lo vamos a penalizar por eso. Se puede esperar, podemos esperar hasta la última actividad para recibir todas las actividades anteriores. Lo único que terminado la última fecha de la 4ª unidad, yo espero 2 días más y ahí sí cerramos todo. Entonces, para que traten de no atrasarse mucho porque va a influir para la última actividad. Ok, vamos a la unidad 2. En la unidad 2 vamos a ver lo que tiene que ver con las alteraciones de la atención. Ya vimos las alteraciones del comportamiento, el aprendizaje en general, las dificultades específicas y estamos viendo las dificultades generales. Dentro de estas alteraciones de comportamiento, ahorita las alteraciones de la atención. La atención implica un proceso simultáneo de selección y discriminación de la información que se recibe del entorno y del mundo interno para separar unos estímulos de otros. Si yo atiendo la puerta o atiendo la computadora, estoy dirigiendo mi atención hacia algo determinado.
Y la concentración es mantener esta atención por más tiempo. La concentración es vital para el estudio del trabajo y para el proceso de aprendizaje. Y el nombre para una actividad normal de la atención y la concentración es euprosexia. La atención, por supuesto, puede ser activa o voluntaria o pasiva involuntaria. Y tiene su clasificación o tipos de atención. Entonces podemos dividirla en atención pasiva, que es cuando nosotros nos dirigimos sin nosotros tener la voluntad, mediando la voluntad. Escuchamos un ruido, inmediatamente atendimos. Y la activa, cuando nosotros mediamos a través de lo volitivo esa atención. Y puede ser focalizada, selectiva, sostenida, alternante o dividida. También tenemos que ver un poco cómo se da ese proceso de atención, las bases neurobiológicas. Y dentro de esto, pues entonces le colocaba a grosso modo las estructuras cerebrales implicadas en la atención, donde todo comienza por el sistema reticular, por el tallo cerebral, lo más básico, y las más especificadas, la atención más que nosotros necesitamos focalizar y dirigirla hacia procesos complejos y especializados, se va a dar a nivel del córtex, de la corteza cerebral. Tenemos como estaciones de paso, por ejemplo, como el tálamo, que va a asociar lo que lleva la formación reticular hasta la corteza cerebral y a otras áreas, y los núcleos basales, que van a unir formación reticular, sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, porque todo hablamos alrededor de la inteligencia emocional. Nosotros atendemos y vamos a aprender mucho más lo que nos motiva, lo que nos llama la atención, que lo que no. Entonces, ahí es donde está el sistema límbico, junto con lo que tiene que ver con la corteza. Y que igual todas las funciones son integradas, los hemisferios son integrados, pero que la atención se centra más en el hemisferio derecho. Ahora bien, ¿qué vamos a ver? ¿Qué aspectos o qué características debemos reforzar en cuanto a la atención y la concentración? Porque si no, se nos van a traducir en trastornos. Para la atención es súper importante la motivación para el aprendizaje, que sea un tema interesante para la persona, o que ese tema, aún no siendo interesante, nosotros podamos buscar las herramientas para hacérselo interesante al niño. La capacidad limitada, nosotros no podemos tener una atención extendida durante mucho tiempo. Máximo 10 minutos en los niños, 20 minutos, 30 minutos, en la medida que vaya adquiriendo esa práctica o destreza. Y para los adultos incluso hablamos de 45 minutos máximo. Ya después de eso tenemos que pararnos, descansar, porque tiende a dispersarse. La persistencia relacionada con la continuidad de la duración, que tiene que ver con la concentración, y la intensidad concerniente a la focalización en una tarea. Dentro de los trastornos de atención, por supuesto, está el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno que se caracteriza por trastornos en la atención, del control de los impulsos y del comportamiento, y que interfieren en la funcionalidad de la persona en diferentes áreas, no solamente en la escuela, sino en su casa, en las visitas, en cualquier contexto. El niño va a presentar esa alteración de su comportamiento y de su atención. Actualmente hay 3 tipos: el inatento, el impulsivo o el mixto, y el diagnóstico es clínico y debe incluir entrevistas, cuestionarios, pruebas psicológicas y neuropsicológicas. No es que nosotros, al igual que muchos trastornos en psicología, en psiquiatría, vamos a hacer una tomografía, un electroencefalograma y vamos a encontrar un daño específico para el TDAH. Eso no existe. El diagnóstico es más por los síntomas y signos. Les coloqué algunos de los estimulantes, medicamentos que se utilizan en el TDAH, así lo van a encontrar en internet. Igual se lo coloqué en el material para que por lo menos lo conozcan, porque mucha gente se resiste al tratamiento médico por todos los mitos de los efectos colaterales
que si el niño va a adelgazar demasiado, que si el niño va a hacerse adicto a los medicamentos, este tipo de cosas. Pero resulta ser que el TDAH se trata de las dos maneras, tanto con tratamiento médico como tratamiento conductual. Y de allí vendrán las intervenciones psicosociales, tanto de la información para padres, para docentes, para inclusive el mismo niño, asesorarlo, las intervenciones conductuales a través de la ficha, a través del refuerzo de conductas positivas o la extinción de conductas que no son apropiadas sin que dañen la autoestima del niño, y el reforzar con estrategias para mejorar el rendimiento escolar. En la última unidad vamos a ver las adaptaciones curriculares, porque la idea es la integración, la inclusión de todos estos niños al aula junto con los demás. Exigen un poquito más de nosotros, pero podemos adaptando el currículo. En las terapias con los niños, bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, la reafirmación positiva, felicitar y dar recompensa, privilegio en respuesta a una conducta deseada. Ejemplo, el niño termina una tarea y se le permite jugar con el computador. Pero también tenemos a los castigos, que son, nunca en la vida vamos a golpear a un niño, ¿verdad? Pero podemos hacer, por ejemplo, tiempo fuera, perdió algo que haya adquirido, la economía de fichas, va adquiriendo fichas y con eso va a adquirir un premio mayor y eso le enseña paciencia y la espera. Elabore un programa diario, algunos consejos, elabore un programa diario para que el niño vaya, aunque sea por hábitos, vaya adquiriendo una rutina, limite las distracciones. Si el niño ya tiene un déficit de atención, no puede el niño estar estudiando con el televisor prendido, con el radio prendido, con la tablet y el celular prendidos. Debemos organizar la casa de manera que el niño tenga un área para su juguete, un área para la mochila de llevar a la escuela, un área para sus cosas de limpieza, etc. Se le va a hacer más fácil al niño recordar si tiene todo organizado. Recompensar el comportamiento positivo, colocar metas pequeñas, ayudarlo a enfocarse en la actividad, limitando las opciones a una o dos, no múltiples opciones porque el niño se va a confundir, buscando actividades en que el niño pueda tener éxito y que no lo frustren. Siempre mantener disciplinas calmadas, al igual que el niño agresivo, nosotros debemos prever que va a venir una conducta tal vez de estallido y que nosotros tenemos que saber canalizarla, no caer en el mismo estallido con el niño. Y establezca un buen sistema de comunicación con el maestro de su hijo. Bueno, a grandes rasgos hemos visto el material que vamos a trabajar en la unidad 1 y 2. Queda a ustedes revisar el material, a buscarse alguna de las bibliografías, vean por favor los material de YouTube, que les va a ampliar bastante. Hay unos casos, por ejemplo, el niño disocial, el trastorno de la conducta, que sería el niño, uno de ellos, el niño tirano. Entonces, también hay un video allí que les va a aportar. Preguntas. De todas maneras, recuerden que estamos por WhatsApp, ¿no? Y estamos por la plataforma. Estoy segura que a medida que ustedes vayan viendo el material, tal vez entonces sí van a aparecer algunas cosas que ustedes requieran que amplíen. Y con todo el gusto. Aquí estará su servidora para apoyarles. Buen día, profe, ¿me escucha? Sí. Ok. Profe, en cuanto al caso clínico, tendríamos que trabajar con un caso ya diagnosticado o que tenga algunas características. Yo se los doy. Yo les doy el caso clínico. Ah, ok. Y en relación al caso clínico que les doy, entonces de ahí les coloco 4 preguntas y ustedes escogen una. Y miren, la respuesta es la B, porque esto, con base en el material. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profe. A ustedes. Obviamente, por lo menos en mi caso, yo soy psicóloga y sí he leído el DSM, entonces uno tiene mayor información al respecto. Sí, yo les coloqué los criterios de CIEDIAS y de DSM-5 en el material. Ya ustedes cuando les monten la unidad 2 la van a tener allí.
para que comparen, también es bueno manejar. Y el caso clínico Sí. precisamente el que les coloco es de TDAH, entonces yo les digo, bueno, si ustedes piensan que es de TDAH, por favor me dicen qué criterios encuentran ustedes aquí. Entonces ustedes toman del DSM-5, cualquiera de los dos que ustedes deseen, y me dicen, mire, el niño presenta este y este. ¿Cuáles son las características? Claro, Ajá. por supuesto. Sí. Bueno, gracias, profe. Bueno, a sus órdenes. ¿Ok? Yo creo que ya por hoy está bien. Nos despedimos. Igual les monté el material que las láminas en el WhatsApp. Ok. Está bien, gracias, profe. Bueno, chao. Hasta el próximo encuentro. Chao. Chao.